Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es la inteligencia artificial de los juegos avanzará mucho con la nueva generación. Mucho estamos hablando últimamente del final de la generación actual de consolas como la PlayStation 4 y la Xbox One y de lo que viene con la nueva generación de consolas, con las ya conocidas PlayStation 5 y Xbox Scarlett y sus supuestas características técnicas. Se ha hablado de las mejoras en el apartado de hardware, como el tipo de CPU que traerá, el tipo de GPU que traerá, el tipo y la cantidad de memoria RAM que llevarán estas consolas, el tipo de almacenamiento que llevarán, etcétera. Pero poco se habla de lo que podrán conseguir las desarrolladoras a nivel de software con estas máquinas tan potentes. Hay que tener en cuenta que cuando nos ponemos a jugar a un juego en el que, por ejemplo, hay que luchar contra otro jugador o jugadora, esa persona contra la que jugamos controla el personaje a través del mando de la consola. Y este personaje lucha, se mueve y toma decisiones según la voluntad y el criterio del jugador o jugadora que lo controla. Dependiendo de la pericia del jugador o jugadora y de a qué nivel lo conocemos o la conocemos, se nos hará más fácil o difícil ganarle. Pero cuando jugamos contra un personaje controlado por el juego o contra escenarios que son generados por el juego, eso lo realiza el juego a través de lo que se denomina IA o inteligencia artificial. La definición de inteligencia artificial en los videojuegos se refiere a las técnicas utilizadas en videojuegos para producir la ilusión de inteligencia en el comportamiento de los personajes que no están controlados por personas. Se puede decir que es como un jugador digital que puede pensar, evaluar y actuar en ciertos principios de la optimización y la coherencia para cumplir con su meta o propósito en el juego. Dependiendo de lo buena que sea esa inteligencia artificial, nos encontramos con juegos muy difíciles de ganar o inesperados o juegos que son fáciles y predictivos en sus movimientos y acciones. Estos personajes controlados por la inteligencia artificial se denominan bots. Estos bots han ido mejorando su comportamiento y reacciones con los tiempos, mejorando progresivamente, aprendiendo a sortear nuestros ataques e incluso buscar refugio antes de que tengan lugar. La mayoría de estas acciones se toman de forma predefinida por el programador de la inteligencia artificial. Pero desde hace un tiempo los programadores o creadores de estas inteligencias artificiales quieren ir un poco más lejos, dejando que los propios bots aprendan por ellos mismos, a raíz de conocer la forma de jugar que tenemos y aprendiendo de nuestro comportamiento a la hora de jugar. De esta manera lograrán que cada bot juegue de forma diferente según el jugador con el que jueguen. Como ya comenté hace un tiempo en este canal, la inteligencia artificial quiere evolucionar a desarrollos más complejos gracias a lo que se denomina redes neuronales. En los próximos años veremos cómo estas redes neuronales toman el control de esta inteligencia artificial y se consiguen unas reacciones en los juegos más humanas. Veremos una inteligencia artificial que aprenderá en cada momento cómo jugamos e irá evolucionando su forma de jugar para conseguir ganarnos y que sea menos predictiva en sus acciones. Pero el gran problema de implantar hoy día estas técnicas es la poca capacidad de procesamiento de la actual generación de consolas. Pero este escollo se solucionará con la nueva generación de consolas, con la PlayStation 5 y la Xbox Scarlett, que van a llegar y su gran capacidad de procesamiento gracias a la nueva generación de procesadores que llevarán instalados. Estas nuevas técnicas se podrán implementar en los juegos sin ningún problema. Así que con la llegada de la nueva generación de consolas, los programadores y los game designers podrán desarrollar inteligencia artificial para los videojuegos de forma más compleja y que sean cruciales en el gameplay. Retos fáciles de pasar, enemigos que no representan mayor obstáculo o elementos en el juego que se comportan de manera absurda pueden hacer que el jugador termine por aburrirse y pierda el interés en el juego. O sea que si un juego presenta una inteligencia artificial demasiado básica, puede resultar que el juego se vuelve muy monótono y aburrido para el jugador. Un buen sistema de inteligencia artificial debe lograr que los elementos que interactúan con el jugador o jugadora, a modo de obstáculos y personajes, sean más dinámicos, capaces de variar su grado de complejidad y de responder de forma inesperada, o sea, que nuestros enemigos en el juego
se comporten de mil maneras distintas, de tal forma que el jugador o jugadora disfrute de una buena experiencia de juego. Y eso con la nueva generación de consolas se podrá conseguir de manera brutal. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter. Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios, para que os mantengáis bien informados. Recordad activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia. Hasta pronto y gracias por seguirme. Adeu.